Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con la presentación de videos relacionadas a las áreas de prioridad o áreas prioritarias de COVID-2019, hoy día vamos a presentar información sobre el área prioritaria de seguridad de la información. Un área prioritaria es un área de interés particular que puede ser abordado o analizado utilizando los objetivos de gobierno y gestión y los componentes de COVID. La guía del área prioritaria de seguridad de la información presenta y describe una serie de información complementaria que se puede utilizar cuando se implementa el enfoque de gobierno de TI en un contexto de seguridad de la información. Esta guía se basa en la guía de COVID para los objetivos de gobierno y gestión que se han adaptado para abordar las prácticas de seguridad de la información, que incluyen también prácticas de ciberseguridad. Si quieren tener más información sobre esta guía, pueden accederlo a través de la página web de ISACA, cuyo enlace se muestra en la pantalla. Veamos algunas definiciones que nos trae la guía. En esta vamos a ver la diferencia que hay entre los conceptos de seguridad de la información y ciberseguridad. La seguridad de la información se ocupa de proteger la información independientemente de su formato. Vale decir, si la información está en documentos de papel, es propiedad intelectual que está en la mente de las personas, son comunicaciones verbales o visuales, etc. Mientras que la ciberseguridad se ocupa de proteger los activos digitales, vale decir el hardware, el software, la información que se procesa, almacena o transporta a través de las redes. Por lo tanto, podemos decir que la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información. Por otro lado, a diferencia de la seguridad de la información, la ciberseguridad no se ocupa de los peligros naturales, de los errores personales ni de la seguridad física, puesto que su foco está en abordar las amenazas del ciberespacio. De acuerdo a ISACA, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo conoce, es una institución sin fines de lucro que está orientada a generar contenidos de temas como la seguridad, los riesgos, la continuidad del negocio, la auditoría de TI, el gobierno y la gestión, etc. Según esta organización, la seguridad de la información garantiza que dentro de la empresa la información está protegida contra la divulgación a usuarios no autorizados, la modificación indebida y la falta de acceso cuando sea necesario, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que, de acuerdo a ISACA, la seguridad de la información garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Por qué es importante la seguridad de la información? La seguridad de la información es un habilitador de los negocios que se relaciona directamente con la confianza de las partes interesadas. Y este concepto está, asociado a la definición de lo que conocemos por confianza digital, cuyo propósito, es establecer relaciones de confianza entre los proveedores y consumidores del ecosistema digital. Y en este contexto, la seguridad de la información tiene un rol muy importante. Por otro lado, en el momento actual que vivimos, en donde la información y las tecnologías juegan un rol fundamental en la vida empresarial y pública, la necesidad de la gestión del riesgo, ¿no?, es una tarea ineludible. Asimismo, el aumento de la regulación y la dependencia de la tecnología hace que el concepto de seguridad de la información sea cada vez más importante en las organizaciones. Para entrar ya en contexto y para ver qué tipo de información tiene la guía del área prioritaria de seguridad de la información, vamos a comenzar repasando el modelo de referencia de COVID, ¿no?
Para los que no saben o los que conocen este modelo, está compuesto por una serie de objetivos, ¿no? Cada una de las cajitas que vemos acá, cada una de las cajitas blancas es un objetivo. Y pueden ser objetivos tanto de gobierno como de gestión. Y estos objetivos están agrupados en dominios, ¿no? Concretamente en 5 dominios, un dominio de gobierno y 4 dominios de gestión. Y lo que nos dice COVID es que si queremos implementar el enfoque de gobierno, tenemos que alcanzar estos objetivos, ¿no? Claro que no hay que alcanzar todos los objetivos en un determinado momento, sino que hay que implementarlo con un enfoque de mejora continua, ¿no? Vale decir, en una primera iteración, seleccionar unos 5 o 10 objetivos y mejorarlos o implementarlos. En una siguiente iteración, seleccionar otros 5 o 10 objetivos más y así sucesivamente en muchas iteraciones ir constantemente mejorando el gobierno de TI de nuestra organización. Ahora, respecto a estos objetivos de gobierno y gestión, se tiene información de ellas en relación a estos 7 componentes, ¿no? Que el marco de COVID le llama sistema de gobierno, ¿no? Que son esos 7 componentes interconectados que hay que trabajarlos para alcanzar el gobierno de TI en nuestra organización. Esto quiere decir pues que para implementar o alcanzar cualquiera de los 40 objetivos que hemos visto hace un momento, tenemos que trabajar en estos 7 componentes, ¿no? Tenemos que trabajar en los procesos, en las estructuras organizativas, en los flujos y elementos de información, etc. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, para recordar, qué tipo de información tienen las guías de COVID respecto a estos objetivos de gobierno y gestión y sus componentes. Y para eso vamos a accesar a esta guía, que es la guía de los objetivos de gobierno y gestión de COVID, y vamos a ver pues qué tipo de información tiene esta guía para posteriormente compararla con el tipo de información que tiene la guía del área prioritaria de seguridad de la información. Entonces, para esto voy a presentar la guía de COVID y me voy a ir a presentar la información de uno de los objetivos, ¿no? Concretamente vamos a ver la información del objetivo APO03, que es gestionar la arquitectura empresarial. Entonces veamos la guía. Ahí la tenemos. Esta es la información que tenemos sobre el APO03 en la guía. Entonces vemos que hay una descripción del objetivo, el propósito, ahí está la información sobre las metas de alineamiento y las metas empresariales que se van a alcanzar al implementar este objetivo. Hay algunas métricas de seguimiento y a continuación tenemos información para los 7 componentes, ¿no?, que hay que trabajar para alcanzar este objetivo. El primer componente es el componente procesos y para este tenemos información sobre sus prácticas. Acá vemos la primera práctica y algunas métricas que se pueden utilizar. Luego, a continuación, están las actividades, ¿no?, que tenemos que trabajar para alcanzar esa práctica, ¿no? Por ejemplo, para esta primera práctica tenemos que trabajar con estas 12 actividades. Y así seguimos con la siguiente práctica. Y esta práctica también tiene métricas y hay una serie de actividades asociadas a la práctica, ¿no? Y así tenemos un conjunto de prácticas y para estas prácticas tenemos un conjunto de actividades que hay que trabajar. Y todas estas actividades son actividades de carácter general. Vale decir que se pueden utilizar en cualquier contexto. No son actividades para un contexto en particular, ¿no?, sino son actividades de carácter general. Pero cuando veamos la guía del área prioritaria de seguridad de la información, ahí también vamos a ver actividades que nos recomienda la guía, pero en ese caso van a ser actividades específicas relacionadas a un contexto de seguridad de la información, ¿ya? Esa es la diferencia. Mientras que estas que estamos viendo son prácticas de carácter general. Si seguimos analizando, vamos a ver que a continuación ya tenemos información de los otros componentes, ¿no?, que forman parte del objetivo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el componente estructuras organizativas y tenemos información
respecto a roles, estructuras y niveles de responsabilidad. Luego el siguiente componente, flujos y elementos de información, en donde vemos los elementos de información que entran y salen de las prácticas. El siguiente componente, vamos a ver, el siguiente componente son personas, habilidades y competencias, y tenemos una serie de habilidades y competencias que nos recomienda COVID que se deberían utilizar para alcanzar el objetivo que estamos analizando. Luego tenemos el componente políticas y procedimientos. Acá hay algunas políticas que me recomienda, en este caso una política en particular. Luego el componente cultura, ética y comportamiento, en donde hay una recomendación sobre algunos elementos culturales a tomar en cuenta. Y el último componente, que es servicios, infraestructura y aplicaciones, donde nos recomiendan utilizar algún elemento tecnológico que apoye al logro del objetivo, ¿no? Y entonces ese es el tipo de información que tiene la guía de los objetivos de gobierno y gestión de manera general, ¿no? Y les decía que se aplican a cualquier contexto, a cualquier situación, ¿no? Esto lo vamos a comparar luego con la información que trae la guía del área prioritaria de seguridad de la información. Entonces vamos a volver a nuestra presentación. Ya hemos visto entonces el tipo de información que tiene COVID para los objetivos de gobierno y gestión. Ahora vamos a ver ya el modelo de referencia de COVID para el área prioritaria de seguridad de la información. El modelo de referencia es el mismo, vale decir, son los mismos 40 objetivos de gobierno y gestión, pero se resalta aquí dos objetivos en particular, que son el APO 13, gestionar la seguridad, y el DSC05, gestionar los servicios de seguridad, porque son dos objetivos que tienen relación directa con el tema de seguridad de la información. Y entonces, ahora vamos a ver que la guía del área prioritaria de seguridad de la información, vamos a ver qué tipo de información tiene para cada uno de estos objetivos. Pero vamos a ver sobre todo el tipo de información que tiene para los 38 objetivos que están acá en color blanco, ¿no? No hay información adicional para estos objetivos que están pintados de verde, ¿no? Porque estos objetivos ya de por sí son objetivos que tienen que ver con la seguridad de la información, entonces no necesitan información adicional específica respecto a este tema. En cambio, los otros objetivos, los 38 objetivos que están pintados de blanco, son objetivos que no tienen una relación directa con la seguridad de la información y que si los aplicáramos en un contexto de seguridad de la información, habría que incluir algunas actividades adicionales relacionadas a seguridad de la información. Entonces vamos a ver que para cada uno de estos 38 objetivos de gobierno y gestión hay información adicional en esta guía de área prioritaria para estos dos componentes solamente. Para el componente de procesos vamos a ver que hay información adicional, hay actividades adicionales, y para el componente de flujos y elementos de información, que también vamos a ver que hay elementos de información adicionales que se deben utilizar. Entonces vayámonos ahora a ver la información que tiene esta guía, ¿no? Que es la guía del área prioritaria de seguridad de la información, y vamos a irnos justamente a ver el tipo de información que tenemos en esta guía para el objetivo APO 03, ¿no? Que es gestionar la arquitectura empresarial. Entonces vayámonos a ver. Ahí lo tenemos, ya estamos en el documento. Este es el APO 03, gestionar la arquitectura empresarial. Como verán, esta guía está en inglés, no hay todavía esta guía en el idioma español. Y vamos a ver el tipo de información que tiene, ¿no? Entonces tiene, igual que en la guía general, tiene la descripción del objetivo, su propósito. A continuación ya está la información para los componentes, pero como vamos a ver, solamente hay información para dos componentes. Aquí tenemos el primer componente, procesos. Aquí está la práctica, que es la misma práctica de la guía general, pero aquí ya comienzan a ver los cambios, ¿no? En este caso, en este campito, podrían haber algunas métricas adicionales, o sea, métricas relacionadas al contexto de seguridad de la información. En este caso, para la primera práctica, no hay métricas adicionales. Y luego, a continuación, esta práctica
tiene este conjunto de 5 actividades adicionales, ¿no? Como verán acá, te dicen que estas son actividades específicas relacionadas a la seguridad de la información y que se tienen que analizar en adición a las prácticas generales que hemos visto en la otra guía, ¿no? Y son actividades que tienen que ver pues con la seguridad de la información que no están en la guía general, ¿no? Por ejemplo, si revisamos algunas de estas actividades adicionales para la primera práctica, la primera práctica es desarrollar la visión de la arquitectura empresarial, y para esta práctica me recomiendan un conjunto de actividades adicionales, ¿no? Específicas para el contexto de seguridad de la información. Por ejemplo, la primera dice definir objetivos y requerimientos de seguridad de la información para la arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, una actividad específica para este proceso que es gestionar la arquitectura empresarial, pero en el contexto de seguridad de la información. Luego, por ejemplo, la siguiente dice considerar las mejores prácticas de la industria en la construcción de la visión de la arquitectura de seguridad de la información. Y así podemos ir analizando las otras actividades, que son actividades específicas relacionadas a un contexto de seguridad de la información que no están incluidas en las prácticas generales que tiene la guía anterior, la guía general. Esto quiere decir, porque si nosotros queremos implementar el enfoque de gobierno en una empresa, pero queremos hacer un énfasis especial al tema de seguridad de la información, tenemos que utilizar las dos guías. La guía general, en donde están las prácticas y actividades genéricas que hay que analizar y mejorar, y esta guía de área prioritaria, que sería la guía complementaria, que tiene actividades específicas que también tenemos que analizar y mejorar. Así como hemos visto estas actividades adicionales para la primera práctica, vamos a ver otras actividades adicionales para las siguientes prácticas, ¿no? Vamos a pasar rápidamente para ver ya el siguiente componente, ¿no? Luego que hemos acabado con el análisis de todas las prácticas, a continuación viene el siguiente componente, ¿no? Y es el componente flujos y elementos de información, ¿no? Porque habíamos dicho que en esta guía hay información para los 38 objetivos de gobierno y gestión que hemos comentado, pero información complementaria exclusivamente para dos componentes, ¿no? Para el componente de procesos, ya vimos que hay actividades adicionales para las prácticas, y la otra información adicional es esta de acá, ¿no? Son los flujos de información. Y acá tenemos elementos de información adicionales que entran y salen de cada una de las prácticas, ¿no? Todas estas son elementos de información de entrada, elementos de información de salida, acá en la parte derecha, para cada una de las prácticas. Y son elementos de información adicionales, ¿no? Que hay que complementarlos, que hay que analizar en forma adicional, valga la redundancia, al análisis de las entradas y salidas de la guía general, ¿no? Entonces acá vemos toda la información complementaria para ese componente, para el componente de flujos y elementos de información. Entonces ahora sí volvemos a nuestra presentación. Ya hemos visto entonces el tipo de información que tiene esta guía para los 38 objetivos de gobierno y gestión, excepto los dos que están relacionados directamente con los temas de seguridad de la información. Pero ¿qué más tiene esta guía? ¿Qué otro tipo de información interesante trae la guía que nos puede ayudar en el proceso? Bueno, habíamos dicho que hay dos objetivos específicos que tienen que ver con los temas de seguridad de la información, que son el APO 13 y el DS05. Y para estos dos objetivos, que están definidos en las guías generales, se trae información complementaria, ¿no? Información complementaria de mayor detalle, pero solamente para estos 5 componentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que hay información adicional para las estructuras organizativas, para las personas, habilidades y competencias, para los principios, políticas y procedimientos, para los temas de cultura, ética y comportamiento, y para los temas de servicios, infraestructura y aplicación. Entonces vamos a ver a continuación qué tipo de información trae la guía para estos dos objetivos.
En lo que se refiere a estructuras organizativas, en la guía se describe en detalle la información para 7 roles y estructuras, ¿no?, que son importantes en el contexto de seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, para los roles y estructuras como el director de seguridad de la información, el comité directivo de seguridad de la información, el gerente de seguridad de la información, propietario de la información y custodio de la información. Para estos roles y estructuras se describe su mandato, sus principios operativos, las responsabilidades, el nivel de autoridad, los derechos de delegación y escalamiento. Para el siguiente componente, personas, habilidades y competencias, hay una descripción detallada de estas habilidades y competencias, ¿no?, que están relacionadas a los 2 objetivos que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, se describen en detalle las habilidades y competencias referidas a gobierno de seguridad de la información, evaluación y prueba de la información y cumplimiento normativo, desarrollo de la estrategia de seguridad de la información, etc., ¿no? Entonces, para cada una de estas habilidades y competencias se presenta una descripción, nivel de experiencia necesaria, educación y calificación, conocimiento, habilidades técnicas y de comportamiento. Para el siguiente componente, principios, políticas y procedimientos, la guía nos presenta una información detallada de un conjunto de principios que están agrupados en 3 grupos de principios, ¿no? Principios para el soporte al negocio, para defender el negocio y para promover un comportamiento responsable en materia de seguridad de la información. Entonces, en la guía se detalla, ¿no?, las características específicas de todos estos principios. Luego también la guía presenta el detalle, una descripción detallada de políticas para estos elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos políticas de control de acceso, la política de seguridad de la información y privacidad, la política de seguridad de la información del personal, política de seguridad de la información física y ambiental y política de respuesta a incidentes de seguridad. Para el siguiente componente, cultura, ética y comportamiento, la guía nos describe una serie de comportamientos deseados o comportamientos beneficiosos, ¿no?, en el contexto de seguridad de la información. Y nos describen 9 comportamientos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el comportamiento 1, que es que todos los responsables de la protección de la información, todos son responsables, de la protección de la información dentro de la empresa. El comportamiento 2, la seguridad de la información se practica en las operaciones diarias. El comportamiento 3, las personas respetan la importancia de las políticas y los principios de seguridad de la información, y así sucesivamente tenemos 9 comportamientos, ¿no?, que están descritos con mayor detalle en la guía, ¿no? Aquí estamos haciendo un resumen de ella. Igualmente, para este componente se presentan aspectos de liderazgo que se deben contemplar, ¿no? Hay 3 aspectos que se deben contemplar, que están ahí indicados en la pantalla. Por ejemplo, el primero es influir en el comportamiento a través de la comunicación, la aplicación de normas y reglas. El siguiente aspecto, influir en el comportamiento a través de incentivos y recompensas. Y finalmente, influir en el comportamiento a través de la sensibilización. Y finalmente, para el componente de servicios, infraestructura y aplicaciones, en la guía se presenta una relación de aplicaciones y servicios que se pueden utilizar cuando se trabaja en el contexto de implementar gobierno de TI con seguridad de la información. Y la guía no describe en este caso ya en detalle estos servicios, sino simplemente los menciona, ¿no?, porque es una lista larga de servicios, infraestructura y aplicaciones relacionadas a seguridad de la información que se podrían utilizar en nuestro proceso. Entonces, hemos visto de manera sucinta el tipo de información que tiene la guía de seguridad de la información, que es una área prioritaria. Vale decir que tiene información para los objetivos de gobierno y gestión, que es información complementaria que podríamos o que podemos utilizar cuando implementamos el enfoque de gobierno de TI en un contexto de seguridad de la información. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos en el siguiente video.
Gracias.